Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy iniciamos un nuevo programa, una nueva serie de programas, pero que seguramente serán de alguna manera la continuación de otros muchos que hemos hecho ya con Barda Fishbein, con el Yiddish como protagonista. En este caso, la serie se llamará Yiddishkeit, la letra viva. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad, como siempre muy contenta de estar aquí contigo, con los oyentes y contando cosas del Yiddishkeit y del Yiddish. Bueno, cuéntanos un poco de qué va a hablar esta serie. Sí, bueno, esta serie o este ciclo se va a dedicar una vez más al ámbito del Yiddish, en este caso a la narrativa, o sea, la escritura en Yiddish, pero de prosa, digamos. Nosotros hemos tenido un largo ciclo de poetas y poemas en Yiddish y en este caso nos vamos a ir a los narradores, a los autores que escribieron prosa, novela y también dramaturgia. Y se llama Yiddishkeit la letra viva porque en algún momento parecía que iba a desaparecer, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, con el asesinato de muchos de sus hablantes, y sin embargo sigue estando ahí, siguen habiendo escritores y poetas en Yiddish y se sigue enseñando en centros de enseñanza superior y en universidades. Y entonces, bueno, veníamos ahora mismo de hablar también de otro tipo de cosas que estuvieron vivas, eh, como las instituciones creadas en comunidades judías de Europa del Este, donde se hablaba el Yiddish, y que luego emigraron las propias instituciones junto con los miembros de dichas comunidades y continuaron ejerciendo su labor educativa, cultural, social y en ocasiones política en nuevas latitudes. Desde las últimas décadas del siglo XIX cobró fuerza la inmigración judía desde Europa debido a las duras condiciones de vida y las persecuciones a los judíos por varios de los imperios que entonces regían los destinos de la población europea. Más tarde, tras la Segunda Guerra Mundial y la Shoah, como hemos dicho, el número de judíos sobrevivientes sufrió una casi total aniquilación, por lo que gran parte de esos sobrevivientes emigraron a países de otros continentes o hicieron aliyá a Israel, sobre todo tras la creación en 1948 del Estado. Las instituciones mencionadas antes son una especie de puente histórica entre el pasado judío diaspórico y el mundo actual en el que ya hay un Estado de Israel. Pero ¿acaso también fueron y son embajadoras de esa patria judía sin tierra, pero con una cultura arraigada, la askenazi, y una lengua que vino a hacer las veces de una patria hecha de letras, las letras hebreas, las del alefato, pero en este caso al servicio de un idioma creado ad hoc para la vida cotidiana y que escalón tras escalón, en el lapso histórico de un siglo aproximadamente, fue ascendiendo hasta convertirse en una lengua de enorme expresividad, de gran belleza creativa y lírica, el Yiddish. Los orígenes del Yiddish se remontan al siglo XII, porque cuando, al huir de las cruzadas y otras persecuciones, los judíos arribaron a la región del Medio y Alto Rin desde países cuyas lenguas eran las romances, adoptaron el idioma que allí se hablaba, en la zona renana, aunque modificando la manera autóctona con combinaciones y variantes lingüísticas singulares. Muchos vocablos procedentes del arcaico francés o del italiano asimismo antiguo fueron incorporados al yiddish naciente, como también se le añadieron gran cantidad de palabras del hebreo y el arameo, aunque modificando la pronunciación original. Pero la lengua alemana medieval y el yiddish se separaron y siguieron derroteros diferentes, sobre todo porque las migraciones judías desde Alemania hacia los países eslavos fueron constantes.
de modo que palabras procedentes del ruso, polaco, checo también enriquecieron su vocabulario. Y es en el ámbito eslavo donde se estructuró la gramática y la sintaxis del yiddish hablado y escrito. El idioma, que fue patria común de judíos oriundos de varias naciones, continuó creciendo con vocablos de origen griego o latino, e incluso cuando en los siglos XIX y XX numerosos judíos de la Europa central y oriental emigraron a América, y con ellos viajó el yiddish, como ya hemos dicho, se adaptaron nuevas terminaciones y formas de conjugación verbal, se incorporaron nuevas palabras, en este caso procedente del inglés americano o del español que se habla en Sudamérica. Esta singular historia trashumante, generalmente obligada, de los judíos askenazíes que hablaban yiddish, ha determinado que la literatura escrita en este idioma no se limite a una nación o a una geografía particular. Lo hemos visto muy de cerca cuando en Yiddishkeit dedicamos emisiones al rico repertorio de las canciones con letra en yiddish o a los poemas escritos en este idioma, siendo los creadores de los mismos autores nacidos tanto en los diversos países del viejo hogar de Europa del Este, el Alter Rim, como en el nuevo mundo del continente americano o actualmente en varios países o en varios otros países, incluidos por supuesto Israel. Pero desde aquel inicio en el siglo XII no dejó de haber literatura en yiddish. Y si los judíos ya fuimos y somos llamados el pueblo del libro cuando aún no existía el yiddish, sino por nuestra aportación de la Torá, la Biblia hebrea, el Talmud y otros escritos, la costumbre y la pasión por la letra escrita nunca nos abandonó. Si acaso se popularizó y corrieron ríos de tinta en yiddish en historias y leyendas orales, luego escritas y luego convertidas en obras de arte para disfrute del pueblo judío y a través de traducciones a gran cantidad de idiomas por otros muchos pueblos. Durante los siglos XIV y XV, en los que abundó una literatura europea compuesta básicamente de leyendas, poemas cantados por juglares, mitos y gestas maravillosos, los escritores en yiddish se hicieron eco de esta forma creativa. Y si bien tenían similares protagonistas, tales como valerosos caballeros y bellas princesas, también incluyeron míticas historias de la Biblia y héroes del antiguo pueblo hebreo. Asimismo, se registran primitivos escritos en yiddish que se usaron para transmitir y enseñar textos religiosos originalmente en lengua hebrea. Esta era sagrada y solo se mantuvo para la plegaria y el estudio de la Torá y el Talmud, mientras que el yiddish siguió el propósito para el cual fue creado, ser un idioma doméstico de andar por casa, por así decirlo. Entre el final de la Edad Media y hasta comienzos del siglo XVIII, la producción literaria en yiddish fue muy escasa, pero a partir de entonces comenzó un tímido movimiento de narrativa que cobraría cada vez más fuerza con el tiempo. Entre las escasas obras que podemos citar, en este caso del siglo XVII, sorprende gratamente la firmada por una mujer alemana, Glickel Hamel, de la que ya tendremos más noticias en alguna edición dedicada a ella. En torno a las dos últimas décadas del siglo XIX, con el nacimiento de la Haskalah, movimiento cultural cuyo significado es ilustración o iluminismo, nace una nueva literatura, una literatura singular en esta lengua, en principio destinada a transmitir las ideas que por entonces imperaban en las corrientes literarias de los países occidentales, pero trasladadas a los ambientes propios de la vida tradicional de los judíos askenazíes. Sus destinatarios fueron muchos millones de judíos cuya cultura y modus vivendi prácticamente desapareció con la Segunda Guerra Mundial. El 90% de esa población vivió durante varios siglos en condiciones miserables en el territorio designado como la zona, una vasta área de confinamiento que incluía áreas de Lituania, Rusia, Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Rumania. De modo que la literatura en yiddish
fue un verdadero soplo de aire nuevo para quienes vivían presos en los límites de sus guetos y a la vez encerrados en el gran gueto que fue la zona. Pocos eran los que obtenían permiso para residir en grandes capitales, como bajísimo era el número de judíos que accedían a las universidades o a otros centros de estudio debido al rígido numerus clausus. Los más habitaban en miserables condiciones y en reducidas aldeas, el villorro llamado en yiddish shtetl, pueblecito. A la citada antes Ascalá le siguió un periodo conocido como de recuperación o despertar de la identidad nacional y significó a la vez el renacimiento de las letras judías, cuyos autores escribieron indistintamente en un hebreo modernizado y adaptado desde lo que fuera la lengua bíblica, pero en gran parte también en yiddish, la lengua en que mejor se desenvolvía el pueblo llano al que los autores querían llegar con sus ideas, con sus mensajes. El considerado como fundador de esta literatura, o el llamado afectuosamente el abuelo de la moderna literatura clásica en yiddish, fue el escritor Sholem Yankev Abramovich, más conocido por su seudónimo Mendele Moijer Svoirin. Lo que ocurrió en Rusia a mediados del siglo XIX. Mendele fue el primer autor de este movimiento en elevar esta lengua cotidiana a niveles literarios, a la vez que trazó en su obra los derroteros que seguirían luego las dos figuras más importantes de la narrativa en esta lengua, Sholem Aleichem e Itzhok Leibush Pérez. Uno de los grandes exponentes de escritores contemporáneos en yiddish fue indudablemente Isaac Bashevis Singer, lo que refrendó al habérsele otorgado el Premio Nobel de Literatura en el año 1978. Cada 15 días iremos profundizando y conociendo un poco más a los autores en yiddish, y aunque en ocasiones leeremos párrafos o frases en versión original, los fragmentos que daremos a conocer serán en castellano, ya que aunque el yiddish hoy vive un renacimiento y se enseña, como he dicho antes, en diversos centros de enseñanza superior y en varios países, no es una lengua conocida por el público en general. Los autores nos harán percibir las más distintas emociones y nos informarán acerca de las sociedades en las que vivieron o viven. Así nos emocionaremos, ilusionaremos, lloraremos, pero también reiremos, porque como dijo el gran Sholem Aleichem, Lachen ist gesund, doch teurim essen lachen, o lo que es lo mismo en castellano, la risa es salud, los médicos recetan la risa. Muchas gracias, Barda, por esta primera entrega de este nuevo ciclo de Yiddishkeit, la letra viva, al que ya nos iremos acostumbrando en próximas ediciones. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge.